Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer otro video. Vamos a hacer un paréntesis con lo que vimos las veces anteriores. Ya sabemos que está cerca el Día del Señor. Vimos un poco lo que es el Día del Señor. Y para prepararnos para el Día del Señor hay que convertirse. Así que vamos a hacer un paréntesis con el tema del Día del Señor y vamos a ver de qué trata cómo uno se tiene que convertir para poder ser salvo, ¿no? Así que bueno, acá vamos a ver un poquito, acá arriba, lo que es la moral del hombre, lo que significa la moral de Dios, Jesús y la plenitud de la ley, lo que debería ser, que no lo podemos cumplir. Acá vamos a ver de todo el proceso de transformación, que es la conversión en sí. Y acá el resumen de la ley y la fe, que es a donde el proceso de transformación nos lleva. Bueno, si empezamos por acá, nosotros vamos a ver que la moral de la gente, la moral del hombre, acá puse moral del hombre, la gente tiende a razonar con la lógica humana, donde la gente dice, pero si yo soy un buen tipo, no mato ni a una mosca, no jorobo a nadie, ayudo a todo el mundo, pago las cuentas, ¿no? Mantengo a mi familia, bueno, todo ese tipo de razonamiento donde nosotros creemos que por ser buenas personas o buenos tipos, no tenemos que rendir cuenta ante nadie, ni siquiera ante Dios. Pero Dios nos lleva a razonar otra cosa. Perdón, la moral de Dios. La moral de Dios, si nosotros leemos un poquito más lo que es Santiago 2:10, dice que el que obedece todas las leyes de Dios, esto ahora voy a explicar qué son las leyes de Dios, pero falla en un solo punto, es tan culpable como el que las desobedece todas. O sea que si vos cumplís todos los mandamientos, los religiosos, los de Dios, todos los mandamientos, acá, las 613 preceptos que hay en la Torá es el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Estas 613 leyes que incluyen los 10 mandamientos son los primeros, después se imprimieron varias veces esos 10 mandamientos, después fueron más mandamientos, después en el Levítico se transformaron en varios mandamientos más, eso conforma lo que es la ley. En la creencia judía, digamos, se llama la mitzvot, esto que está acá. Esas leyes, que es la ley de la perfección, los mandamientos de Dios, eso es lo que deberíamos cumplir para poder llegar a la dimensión de Dios. Eso es la línea que Dios nos bajó para nosotros poder estar en armonía con Él y en presencia de Él. El problema es que es imposible obedecer. Es imposible obedecer y el pueblo judío va a demostrar varias veces que no puede, que no llega. Porque la naturaleza caída nuestra, después de que Adán desobedeció, con eso entró la muerte, entró la desobediencia, y eso hace que nosotros, ya por nuestro instinto que generamos ahí, la independencia de la voluntad de Dios, no podamos cumplir estas leyes, porque nuestra naturaleza se transformó en pecaminosa. O sea, nosotros tendemos a pecar por el hecho de la carne, salimos de la eternidad donde estábamos en el Edén, en esa dimensión. Entonces, acá podemos ver que somos todos pecadores, tanto el que se cree que está cumpliendo todo y que por ahí le pifia en una mínima cosa, ese es tan igual de pecador como el adúltero, el mentiroso, el ladrón, el injusto. Es lo mismo, para Dios es lo mismo. Ninguno puede entrar a la dimensión de Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo, por un solo hombre, que es Adán, este es el que desobedeció y nos hizo pecadores a todos, y por él entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Todos nos convertimos en pecadores, todos son pecadores. Un poco la repetición de lo que acabamos de ver. Por eso que para nosotros es imposible cumplir estas leyes, porque básicamente hablando en términos de para la gente común no nos da el target, no llegamos. A su vez Dios tiene una misericordia para nosotros. Fíjense que siempre que Dios, en la Biblia ustedes van a ver, que siempre que Dios dictó un juicio para la humanidad, siempre vino acompañado de misericordia. En el Génesis, por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron echados del Edén, se dice que Dios sufrió mucho porque eran sus criaturas amadas. Y se dice que les dio abrigos de pieles para que no pasaran frío, a donde Él los echaba, ¿no? Al mundo donde estaba la muerte.
En Romanos 5:12 vamos a ver la misericordia de Dios expresada, que es: como el pecado entró al mundo por un solo hombre, y muchos fueron constituidos pecadores, nosotros, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos, justificados. Justos, justificados quiere decir que nosotros podemos merecer es una palabra que hay que poner entre comillas porque no merecemos nosotros, es un regalo de Dios. Pero Dios nos da, por la obediencia de Jesús, Dios nos hace justos a todos y podemos volver a acceder a la dimensión de Él. Desde este plano donde estamos ahora, que es el mundo, por medio del bautismo del Espíritu Santo. Jesús se fue, viene el Espíritu Santo. Y cuando pasemos a la eternidad, vamos a estar por la obediencia de Jesús, vamos a estar junto a Dios y a Jesús en el cielo. Este es el regalo que nos hace Jesús, que nos hace Dios, el acceso a la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús vino a arreglar lo que mal hizo Adán. Entonces, acá vamos a ver Jesús y la plenitud de la ley. Si bien Jesús nos vino a traer misericordia, porque por medio de la fe en Él nosotros tenemos acceso de nuevo a la dimensión de Dios, tanto en este plano como en el siguiente después de la muerte física, Jesús nos promete que no ocurra la muerte espiritual, o nuestro espíritu va a vivir en forma eterna junto a Jesús y a Dios. Ese es el regalo. Pero no por eso Jesús vino a abolir la ley. De hecho, Jesús lo que viene a hacer es a dar plenitud. Mateo 5:17. No crean que vine a suprimir la ley. Yo no vine a abolir la ley, no vine a desestimarla, sino que vine a darle plenitud. Vine a darle plenitud. O sea, el nivel de exigencia no baja. Lo que Jesús hizo es establecer un nuevo pacto, que es por medio de la fe. O sea, nosotros ya no necesitamos las obras, que es obedecer a estos 613 leyes, la Torá, el Pentateuco, el Mitzvot, sino que ahora, por medio de la fe en Cristo, después de Él haber resucitado, nosotros podemos acceder a la dimensión de Dios, como dije recién. Pero no por eso baja la línea moral que Dios nos establece para estar con Él. La moral de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Lo que cambió es el pacto para beneficio nuestro, pero no la ley. Mateo 5:19, ustedes van a ver en el capítulo, que el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por más pequeño que sea, y enseñe a otros a desobedecerlo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Lo bueno de esto es que es otro acto de misericordia. Nosotros siempre vamos a estar pecando y nunca vamos a poder cumplir todo esto. Pero Dios no nos manda al infierno, sino que dice que vamos a ser el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, vamos a ser los de menos categoría, vamos a recibir menos galardones en el tribunal de Cristo. Yo ya expliqué lo que era el tribunal de Cristo en el video anterior. Pero vamos a entrar al cielo, porque la naturaleza nuestra es pecaminosa. Entonces, por más que nosotros querramos hacer el bien, siempre vamos a estar pecando. 5:19 de Mateo sigue diciendo y sigue enunciando un montón de cosas para que ustedes vean la exigencia de la ley. Van a tener que leer ustedes Mateo capítulo 5, 6 y 7, pero yo acá puse algunos ejemplos que Jesús enuncia y dice que si bien antes se decía acá, o sea, antes de que Jesús llegara, antes se decía no matarás, ahora Jesús dice que solo el que está enojado con otro ya está cometiendo delito, y que el que trata a su hermano por tonto ya está siendo un homicida. Entonces, y que esa acción va a tener que responder en el Tribunal Supremo. ¿Cuál es el Tribunal Supremo? El Tribunal de Cristo. El que empieza cuando llegue el día del Señor, que el día del Señor empieza con el arrebatamiento de la iglesia y vayamos al cielo. En el cielo participamos de las bodas del Cordero, esto es decir, la reunión de la iglesia con Jesús. Pero ahí mismo también, en ese momento, mientras acá en la tierra estén sucediendo los 7 años de tribulación, nosotros ahí arriba
vamos a estar respondiendo a este tribunal por las obras nuestras. Es decir, nos dan el cielo, nos dan el acceso al cielo, pero a su vez ahí se reparten distintos escalafones y galardones, dice la Biblia, ¿sí? Distintas categorías. Entonces, nosotros vamos a tener que responder por las buenas y las malas obras, siendo hijos de Dios. Y estas obras que están enunciadas acá son las que vamos a tener que responder acá. O sea que, para la gente que cree que el santo es una persona que es perfecta, otra vez le vuelvo a decir que está mal. Yo estoy lleno de basura, de miseria, tengo malas acciones, pero trato de perseguir la voluntad de Dios. Soy un elegido de Dios que, siendo herramienta imperfecta, trata de cumplir su voluntad. O sea, yo tengo el deseo de cumplir la voluntad de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces eso me convierte en un santo, en un elegido, y el sinónimo en un separado del resto, de los rebeldes, de los que no quieren perseguir la voluntad de Dios, para gloria de Él. Pero a su vez, yo sigo manteniendo la naturaleza pecaminosa, los defectos, las miserias de mi carne siguen estando. Por eso que cuando la gente, vos te equivocás en actitudes, te mandás macanas y haces cosas que están mal, pero que no las haces a propósito, porque es de tu propia naturaleza, la gente dice, mirá, este que va a la iglesia, mirá lo que terminó siendo, mirá la cagada que se terminó mandando. Y sí, porque soy santo, soy herramienta, pero soy imperfecto. Yo no soy mejor que el que no cree. Sigo siendo lo mismo. La diferencia es que yo trato de cumplir la voluntad de Dios y el otro no, porque no quiere. Pero no soy mejor que el otro. Eso es lo que la gente tiene que entender, y no te lo predican en la iglesia. La iglesia te predican, o sea, parece que cuando vos vas a la iglesia todos fueran perfectos. Entonces todos le chupan el manto al sacerdote, o la sotana al sacerdote, o le chupan las medias al pastor en la iglesia, las iglesias que son protestantes. Pero no se predica sobre esto, no se predica. Los santos somos imperfectos, somos personas humanas que cometemos errores. No somos ni más buenos, por lo que acabo de decir acá, ni mejores que los demás. Somos santos, somos elegidos, buscamos cumplir la voluntad de Dios. Nada más que eso. Y hice el ejemplo la otra vez. En vez de yo seguir los placeres del mundo, y hoy que tengo el día libre, haberme ido a la playa, comer un asado, y no, yo quiero hacer esto para Dios. ¿Por qué? Porque siento que es la voluntad que Él me pidió. Entonces yo quiero hacer esto, mal, bien, con mis errores, con mis miserias, con mi poco conocimiento, pero quiero hacer esto para Dios, para gloria de Él y para bien de las personas. Es esa la única diferencia que me separa de una persona común que no tiene fe. Punto. Si seguimos acá, bueno, acá lo que exige en el texto después en Mateo, nos exige a nosotros una vida más perfecta que los fariseos. Los fariseos judíos eran el sinónimo de los religiosos. Y nos exige una vida más perfecta que los maestros de la ley. O sea, esto es lo que deberíamos cumplir. Esto es lo que deberíamos cumplir. Que no llegamos a cumplirlo. Porque está establecido, nosotros no llegamos, no tenemos el target, no tenemos el alcance, no tenemos lo que Jesús tiene para poder cumplir esto. Porque nos alejamos de Él. Entonces, lo que deberíamos, pero que no podemos, es tener una mejor vida que los religiosos para entrar en el reino de los cielos. Y sigue insistiendo, por ejemplo, les doy unos ejemplos más. Antes se decía que uno cometía adulterio, pero acá otra vez sube la vara. El que mira con deseo a otra mujer ya está cometiendo adulterio. Y dice después, más vale que te arranques un ojo para poder entrar al reino de los cielos y no que entres con los dos ojos pero al infierno. Ese es el nivel de exigencia que tiene la ley. No hay separación si no es por infidelidad. O sea, vos no te podés separar de tu mujer porque no lavó los platos, o porque tiene otro proyecto de vida diferente al tuyo. No se puede, porque se supone que los dos tienen que construirse el uno al otro. Entonces, ahora, lo que es infidelidad, hay que tener en cuenta que, bueno, hay muchos tipos de infidelidad, no solamente es la sexual, ¿no? Si me sacó toda la plata del banco,
o me sacó todo el sueldo para comprarse carteras, es una traición, es una infidelidad, ¿no? Y lo mismo al revés, o sea, el hombre infiel es lo mismo, o sea, pero la ley exigiría que yo no pudiera separarme por infidelidad. Amar a los enemigos, no juzgar, no jurar, no se puede jurar por nada, ni por Dios, ni por la tierra, ni por mí, ni por mis hijos, ni por nada. Cuando es sí, cuando es no. El que me cree, que me crea, y el que no, pero no se puede jurar. Amar al enemigo, no se le puede decir mal al enemigo. Cuando el enemigo está necesitado hay que asistirlo. No se le puede devolver daño al enemigo, no se puede. Hacer el bien sin publicarlo, en forma discreta. Esto yo no lo puedo cumplir. Yo, porque todo el mundo me subestima o porque tengo un problema de autoestima, yo las cosas buenas que hago siempre necesito publicarlas. Esto es una falla mía, ¿ves? Es necesario que yo haga estas prédicas para yo poder ver las cosas que hago mal. No juzgar. En la Biblia dice no querer sacar la pelusa del ojo ajeno cuando vos tenés una viga en el tuyo. Jesús era carpintero, trabajaba con vigas, con tirantes de madera que había que remodelar, que había que moldear, perdón. Y bueno, eso generaba pelusas de aserrín. Entonces esto en realidad es una analogía que se hace a la carpintería. La analogía de la pelusa y la viga son los defectos. Entonces yo no puedo querer marcarle a otro que tiene una pelusa de aserrín en el ojo cuando yo tengo un pedazo de madera en el mío. No puedo querer sacarle un defecto a otro cuando yo tengo un terrible defecto en mí. Por eso que a mí una de las cosas que me gusta predicar, no me gusta hablar mal de la gente, me gusta predicar con mis propios defectos, porque me parece que es una manera más honesta y es una manera que también la gente me perdone por las cosas que hago mal y que vea que uno puede ser perfectamente fiel a Dios con sus defectos. Entonces es una misericordia para mí, pero también es una misericordia para los demás. Ahora vamos a ver lo que es el proceso de transformación. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo, no modifiquen el criterio de este mundo. Este mundo no tiene un buen criterio, no tiene, la moral del hombre está mal medida. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, hay que transformar la manera en que nosotros entendemos lo que es la moral. Eso hay que transformarlo. ¿Para qué? Para que comprueben, para que ustedes puedan ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra mente. La palabra en griego acá es metanoia. Metanoia es una transformación profunda y radical de la mente y del ser. La manera en que piensa y la manera en que obra. Es un cambio físico y espiritual. Es un cambio de lleno. Entonces, puntualizando un poco los cambios que hay que hacer un cambio del sentido de la moral. Nosotros no somos buenos. ¿Somos buenos tipos? Sí, para lo que piensa el vecino. Lo que piensa el vecino que es bueno o malo, yo le parezco bueno. Porque soy manso, porque no peleo, porque trato de no ir al choque, porque soy un buen tipo. Tengo buenas obras para con la gente, pero esa no es la moral. Acá acabamos de ver que no es la moral, ni acá ni acá. No es la moral de Dios. La moral de Dios es mucho más perfecta. Entonces, nosotros no somos buena gente. Para Dios no somos buena gente. Somos malos. ¿Por qué? Porque la dimensión de Dios es perfecta. Es amor, es luz. Y nosotros no tenemos ese target para entrar ahí. Entonces no somos lo suficientemente buenos. Hay que hacer un cambio en el aspecto judicial ante Dios. O sea, nosotros, judicialmente, ante Dios, nosotros creemos que por ser buenos tipos, no tenemos que rendir ninguna cuenta ante nadie. Ni ante el vecino, ni ante Dios, ni ante nadie. Y como acabamos de ver antes, Dios nos dice que por cualquier incumplimiento de la ley, nosotros tenemos que responder ante el Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo es el Tribunal de Cristo, que está conformado por Jesús y los 12 apóstoles, que van a estar sentados alrededor de él, juzgando a las naciones y a nosotros.
ese día, el día del Señor. Entonces nosotros nos tenemos que percibir a nosotros mismos como condenados por la macana que se mandó a Adán. Y después somos justificados, pero por la fe. Pero para eso exige la metanoia, el cambio radical, la transformación. Si vos no tenés la transformación, no vas a estar justificado. Entonces hay un aspecto en el cambio judicial ante Dios. Lucas 18, 10, 14 dice que había dos hombres orando. Había un fariseo religioso que se creía perfecto y decía: gracias Dios, porque no me hiciste como los demás, no me hiciste ladrón, injusto y adúlteros como estos. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos que está al lado mío. ¿Quién era el cobrador de impuestos? El cobrador de impuestos, cuando Roma conquista a los judíos, los tiene como... O sea, los judíos debían rendir tributo, tenían que pagar impuesto a Roma. Entonces los romanos elegían determinados ciudadanos judíos, cobrador de impuestos acá, cobrador de impuestos, que tenían puestos políticos dependiendo del gobierno romano, que eran los que cobraban el impuesto a sus compatriotas. Entonces los otros judíos lo veían al cobrador de impuestos como un traidor a Dios y a su pueblo, como una persona miserable, que no merecía misericordia. Entonces los cobradores de impuestos tenían una gran carga de culpa sobre sí mismos. El que tenía conciencia, el que tenía la metanoia, y tenía amor por Dios, porque estaba el corrupto también, el que te cobraba sobreprecio, el que trataba de llegar a una posición de acomodo, pero estaba el cobrador de impuestos que tomó esa posición por miedo a que lo maten, a que su familia sufra. Entonces tuvo que estar obligado a esto, y esa persona ejercía el puesto con sentimiento de culpa. Entonces en el caso de este cobrador de impuestos, del ejemplo, estaba orando al lado del fariseo, el religioso que se creía perfecto, y dice que no se animaba a mirar ni siquiera al altar de Dios, y decía: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador, y se golpeaba el pecho y lloraba. Esta es la metanoia que quiere Dios. Este es el cambio radical y profundo. Yo tengo que ser no me tengo que creer que porque leí un poquito de la Biblia y hago estos videos y tengo algunas pocas buenas acciones, no tengo que creerme como yo sigo siendo por eso te digo que hablo de mí, no me gusta hablar de los demás. Yo soy tengo que ser tengo que apuntar a ser porque esa es la metanoia. Si yo soy soy un mentiroso, soy una porquería, ¿sí? Que a veces me comporto como es verdad, cometo el error y me comporto como pero siempre tengo que apuntar a arrepentirme y volver a ser Entonces, la metanoia, la transformación del entendimiento de la mente, también nos lleva a un cambio conductual. No es exigido el cambio conductual, pero es una consecuencia. Si el Espíritu Santo entra en mí, me va a llevar y cambia mi forma de entender las cosas y mi forma de percibirme. Yo voy a querer cumplir la voluntad de Dios, entonces voy a querer hacer un cambio. Ese cambio va a estar dado por la fe, pero también va a estar dado por parte de las obras. No me son exigidas las obras, porque la salvación es por fe. Pero si yo no doy pasos de fe, si yo no doy, persiguiendo la voluntad de Dios, yo no doy los pasos ciegos de fe que Dios me pide, no estoy cumpliendo la voluntad de Dios, por tanto no estoy demostrando la fe, por tanto no estoy teniendo la metanoia. Por tanto, no soy un bautizo en el Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que hacer toda esa transformación. Así se demuestra la fe. Los pingos se demuestran en la cancha, dice el dicho. Entonces, mis pasos de fe van a demostrar la fe que yo tengo, y eso me va a hacer dar cuenta, si yo puedo responder a eso, voy a hacer un bautizo en el Espíritu Santo. Una de Pedro 3:21, acá dice: el bautismo que corresponde a todo esto que acabamos de hablar, es lo que nos salva, ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, lo que yo acabo de decir. Yo sigo teniendo suciedad en la mente, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque por mis sentidos yo percibo al mundo, y con eso tengo deseos, y los deseos son superficiales, son de la carne, no son del Espíritu. Entonces eso lucha con el bautismo del Espíritu Santo que está dentro mío, es una lucha interna. El mundo que entra por mis sentidos, entre el Espíritu Santo
entre el mundo que entra por mis sentidos, la carne acá, y el Espíritu Santo que entra en mi corazón. Hay una lucha constante y yo a cada minuto tomo la decisión de a qué voy a obedecer. Por eso que la metanoia no es una transformación que ocurre una vez, sino que es un proceso y es una lucha constante que se va a terminar el día que me muera, que es donde me voy al cielo, o el día que llegue el Señor, si el día que llega el Señor ocurre antes de mi muerte, que por los tiempos que estamos viviendo es lo más probable que ocurra. Entonces, como decíamos, el bautismo que corresponde a todo esto que hablamos nos salva. Esta es la salvación, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, seguimos luchando con el pecado de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, nosotros en el Espíritu, en el bautismo, aspiramos a esto, aspiramos a la conciencia del cobrador de impuestos, aspiramos a ser humildes, aspiramos, pero nunca llegamos a la perfección necesaria para alcanzar el reino de Dios. Ese es el problema. Por eso es que esa dimensión necesitamos alcanzarla mediante la resurrección de Cristo Jesús. Es Cristo el que nos da la salvación. Nosotros no podemos alcanzarla por las obras. Nosotros podemos alcanzar la salvación porque Jesús resucitó, obedeció, y nosotros al tener fe en Él, ahí es donde podemos, creyendo en la resurrección de Él y en que Él murió y pagó nuestros pecados y la macana que se mandó a Adán, es ahí donde nosotros podemos tener la metanoia, el bautismo del Espíritu Santo y alcanzar la salvación que dice acá, nos salva. Con respecto al tema de la fe, nos vamos a Santiago 2:17. Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Yo esto lo acabo de decir. Pero no estamos hablando de las buenas obras, salvar al pajarito, empujar la silla de ruedas de la señora que no puede caminar, darle de comer al que está pidiendo. No, eso es parte y es reflejo del Espíritu Santo. Y ya si no nos importa eso, estamos al horno. Pero acá habla de algo más jugado todavía. Son las obras y los pasos de fe que me pide Dios. Los pasos de fe que me pide Dios. O sea, Señor, voy a estudiar, pero yo quiero perseguir tu voluntad, quiero estudiar algo que sea tu voluntad para gloria tuya, porque lo que yo haga con esa carrera tiene que ser para gloria tuya y para beneficio de los demás. ¿Qué estudio? Entonces vos tenés que esperar los mensajes de Dios mediante la lectura, la palabra, las personas que se te acerquen que sean de Dios, los hechos sobrenaturales, las señales. Vos tenés que esperar todo eso, como dije en otro video, para que Dios te responda y te diga, es esta la carrera que tenés que seguir. Señor, tengo que emigrar, porque vos me dijiste en las lecturas anteriores que tenía que emigrar. ¿A dónde emigro? Otra vez, Dios te va a decir, pero cuando Dios te diga y te responda, vos tenés que dar el paso de fe, y ahí es donde vos demostrás que estás siguiendo a Dios. ¿Entendés? Señor, como le dijo el joven que cumplía todas las reglas, que le decía, Señor, yo le doy a los pobres, pago el diezmo, voy a culto, voy a la sinagoga, hago todo lo que está escrito. Y Jesús le dice, bueno, el tipo tenía mucha plata, ¿no? El joven rico. Le dijo, bueno, vendé todos tus bienes y seguime. Señor, soy hijo de un apoderado en Argentina, tiene mucha plata, pero yo quiero seguir tu voluntad. Y Dios te dice, bueno, vendé todo lo que te dejó tu viejo y seguime, vamos a misionar a África. ¿Vos lo hacés? Ahí están los pasos de fe. Pero también está en cómo recibís el mensaje. O sea, que vos estés seguro de lo que Dios te está pidiendo. Que Dios te está pidiendo eso. Te voy a contar un testimonio. Nosotros estábamos con mi mujer. Una de las nenas había debutado con diabetes. La más grande estaba en el hospital internada. La otra había nacido con síndrome de Down, entonces teníamos doble cuidado en los hospitales y yo iba y venía todo el tiempo y no podía trabajar. Me sentía un inútil, una porquería, porque no le podía proveer a mi familia. Pero yo también sabía que Dios en ese momento me necesitaba ahí porque tenía que cuidar de mis hijas, entonces no tenía que creerme ese sentimiento que venía de lo mundano. Yo tenía que saber que Dios tenía una misión para mí. Entonces, ¿qué pasó? Pasó el tiempo y yo ya sentía adentro que el Espíritu me hablaba que tenía que realmente hacer algo.
Un día me levanto a la mañana, como cuando vos tenés ganas de comerte una torta de chocolate, que decís, ya tengo que ir a comerme una torta de chocolate como el antojo de la embarazada. Bueno, yo me levanté así una mañana y la cabeza sola me dijo, tengo que poner un negocio, tengo que poner un local, tengo que poner un local, tengo que poner un local. Y era una cosa, un fuego adentro, que si yo no hacía eso, las cosas no iban a estar, no estaba bien, no podía cumplir con las ansias que me corrían en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Me levanté a la mañana, busqué en el buscador, que como si fuera acá, ¿cómo se llama esto? Amazon, nosotros allá se llama Mercado Libre. Bueno, me puse a buscar negocio local. Busqué 10, encontré uno que costaba 2.000 pesos menos. Encima quedaba cerca de casa. Así nomás, agarré la llave del coche, agarré 2.000 pesos que encontré por ahí, que eran para lo que te pedían para reservarlo. Encima esos 2.000 pesos los estaban guardados en mi casa para pagar los impuestos y los servicios. Y me lo llevé, el local me gustó, me cerró, sentí que era lo que Dios me pedía, y ahí nomás lo reservé. Cuando llego a casa me preguntan, che, ¿la plata para pagar los impuestos dónde está? No, no está. ¿Por qué no está? Porque me la agarré. ¿Para qué te la agarraste? Me fui a reservar un local. ¿Cómo que te fuiste a reservar un local? ¿Y ahora? Y ahora tengo que poner un vagón de plata más todavía, porque lo que puse fue para la reserva. ¿Y cómo hiciste eso? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a poner? Ah, no tengo idea. Pero era lo que Dios me pedía. Yo estaba seguro de que Dios me estaba pidiendo eso. No te puedo explicar por qué estaba seguro, pero yo ya aprendí a comunicarme con Dios y yo estaba seguro. Yo ya sé comunicarme con Dios y yo sé lo que Él me pide. Y yo ya aprendí a tener el discernimiento. Es verdad que a veces lo pierdo, a veces por muchos motivos, porque me voy alejando de Dios, porque me mando macanas, porque cuando me alejo de Dios, cuando yo no leo la palabra, cuando uno pierde el hábito de estar con Dios, eso se va perdiendo y se va perdiendo esos sentidos que te da el Espíritu Santo. Pero yo en ese momento estaba muy en contacto con Dios y yo sabía lo que Dios me estaba pidiendo y lo hice. Y así puse mi veterinaria, y esa veterinaria, contra viento y marea, porque Argentina es una porquería para ponerte un negocio, y más si lo haces por derecha cumpliendo la ley, contra viento y marea les dio de comer y los mantuvo a todos durante 6 años. Y mientras muchos negocios cerraron y se fundieron en la pandemia, mi negocio era el único que por ley podía estar abierto y les podía seguir dando de comer. Entonces Dios obró un milagro. Esos son los pasos de fe. Ahí tenés los pasos de fe. Entonces, para yo poder dar ese paso, respondí acá a unas lecturas que a donde yo obedecí, se ve todo esto que yo les acabo de contar, donde no perseguí las buenas obras, el ayudar a la vecina, no, todo eso se da por sentado. Yo me fui por las obras de fe, las que Dios realmente te pide, y hay que ver si tenés, vos me entendés, lo que hay que tener para poder responderle a Dios, ¿no? Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, de Dios. Esperamos la vida eterna, sabemos que Dios envió a Jesús y pagó por los pecados, entonces esperamos la vida eterna. Y también es la convicción de lo que no se ve. O sea, yo tuve que dar todos los pasos de fe a ciegas, sin saber lo que iba a venir después. Eso es lo que yo tuve que hacer en mi vida. Y lo hice varias veces. Romanos 10:14 nos hace un planteo que tiene que ver con el contacto con Dios. ¿Cómo ustedes van a invocar a aquel en quien no creyeron? ¿Cómo van a creer entonces en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Vamos a hacer la pregunta al revés. Si nadie les predica, ¿cómo ustedes van a escuchar el mensaje de Dios? ¿Cómo ustedes van a responder a Dios? Lo que Dios quiere para ustedes, ¿cómo lo van a escuchar? Si nadie les predica, que es lo que yo te estoy haciendo ahora, y vos no escuchás, ¿cómo entonces vas a invocar a Dios? ¿Cómo vas a invocar al Espíritu Santo? ¿Cómo vas a invocar a Jesús? No podés, porque no escuchaste y porque no te dejaste predicar. Entonces es necesario que vos tomes contacto con Dios mediante la palabra.
Vos podés tomar contacto con Dios mediante la palabra, no necesariamente leyendo la Biblia, con el video, con un montón de cosas, pero necesitas tomar contacto con el mensaje de Dios. Lo que pasa que ¿por qué se llama al fiel a leer la Biblia? Porque en la Biblia está todo. Está todo. Lo que yo te doy es un pedacito para que vos te conviertas rápido y te ganes la salvación rápido. Pero si vos querés el mensaje completo, bien discernido, bien masticado, bien completo, tenés que ir a la Biblia. Yo te doy un concepto, pero si vos querés encontrar todo completo, tenés que ir a la Biblia, porque es mucho más profundo el mensaje, mucho más completo, y te vas a dar cuenta de muchísimas más cosas. No obstante, no le quitemos importancia a estos videos, porque estos videos, para la gente que no va a la Biblia porque tiene pereza, porque no le gusta, porque es difícil de entender, porque no tiene nadie que se la explique, esto es muy válido. Vos tenés que tener en cuenta que cuando Jesús predicaba, no iba con una Biblia porque no estaba la Biblia escrita. Tampoco iba con los rollos de la Torá, porque era imposible llevar los rollos, pesaban un montón. Entonces Jesús, ¿en qué les hablaba? En parábolas. Te hacía comparaciones. Entonces hacía esto mismo, algo chiquito, cortito, simple de entender, donde vos captes el mensaje rápido y ganar un alma para Dios. ¿Me entendés? Entonces vuelvo a subrayar acá vuelvo a subrayar que cuando hablamos de fe no es solamente hacer las obras buenas, no las que son buenas es salvar al pajarito, empujar la silla de ruedas, ayudar a la señora, ayudar al ciego a cruzar la calle, eso es lo básico, si vos tenés un poquito, eso lo haría hasta el que no cree en Dios, al que tiene un poquito de bondad, al que tiene un poquito de sensibilidad lo hace. Estamos hablando también de las otras obras, las más jugadas. Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia de Dios son salvos por medio de la fe, la salvación no es por obras, las obras son consecuencia de la fe, pero lo que a vos te lleva a las obras es la fe, es creer en lo que no viste. Vos no viste a Jesús resucitar, vos no viste a Jesús pagar por los pecados, vos no viste todavía venir a Jesús en las nubes, no viste venir a Jesús en el juicio del tribunal de Cristo, del día del Señor, vos no viste eso, pero vos por la fe, porque vos lo crees, por eso sos salvo, y las obras que vos haces son consecuencia de esta fe. Y la fe no es algo que vos te tenés que gloriar, que uy, tengo fe, que bueno, no, la fe te la dio Dios porque te llamó desde antes que vos fueras creado, dice la Biblia, que ya te tenía obras preparadas buenas para vos y ya te había dado el don de la fe. Así que la fe sigue siendo un regalo de Dios, todo es de Dios, la creación todo es de Dios, todo lo intelectual que tenemos, lo espiritual que tenemos, todos los dones, todos son de Dios, no son nuestros. Así que nosotros no tenemos que creérnosla. Yo no tengo que ser soberbio porque te reparto esto y por ahí hay otra persona que ve esto y no sabía. Yo no puedo ser soberbio y decir mirá lo que sé, mirá lo que te estoy tirando. No, yo tengo que seguir siendo manso, humilde, sumiso. ¿Por qué? Porque esa persona a la que yo le estoy repartiendo esto es muy probable que tenga más cualidades que yo para cumplir todo esto y que Dios la use mucho más que a mí. Y que esa persona termine siendo, una vez que gane la conversión, termine haciendo cosas muchísimo más grandes de las que yo pueda hacer. Entonces es por eso que uno tiene que ser humilde. Y yo reconozco que a veces no lo soy. Acá hice un resumen de lo que es la ley y la fe, que donde la transformación, la metanoia, nos conduce a todo esto que acá está escrito en Mateo 22, 37, 40. Entonces el cumplimiento de todo esto nos lleva a que amaremos a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esto otra vez no lo vamos a hacer a la perfección. Por eso es que necesitamos la misericordia de Cristo, la misericordia de Dios, que Dios nos perdone, y todo el tiempo nos caemos y nos levantamos porque la metanoia, la transformación, es un proceso. Lleva toda tu vida y nunca lo vas a cumplir a la perfección. Si no, no hubiera sido necesario que Cristo muriera en la cruz. Pero nosotros tenemos que perseguir esto. A ver, yo empecé a estudiar inglés para poder cumplir el sueño que tenía.
El tema es que lo ideal sería que yo llegue a hablar como un nativo para poder sentirme inmerso en la cultura y no sentir diferencias frente a los ciudadanos, al resto de los ciudadanos que nacieron en el lugar. Ahora, yo estudio inglés persiguiendo esta perfección, ¿sí? Como la tengo que perseguir con Dios. Yo persigo hablar como un nativo y estudio todos los días, la mayor cantidad de tiempo que puedo, le pongo esfuerzo. Probablemente nunca llegue a hablar como un nativo, pero voy a ver muchos resultados y cambios igual. Quizás llegue, mirá, con que llegue a hablar al 70% de lo que habla un nativo, soy un bendecido. Y mirá si Dios me da la sorpresa, me da el don y llego a hablar al 95, al 99. O que la gente no se dé cuenta ni siquiera si naciste acá o no, porque estás muy cerca, como que tengan la duda. Entonces ya vas a haber alcanzado un nivel en el que vas a haber sido un bendecido. Entonces eso es la excelencia que tratamos de perseguir cuando queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. No se va a poder cumplir, lo más probable, ni el santo más perfecto. En la Biblia era Daniel, y aún así decía, estaba confesando ese pecado a las 3 de la tarde. No vamos a poder cumplir esto, pero es lo que debemos perseguir. Acá nos puso Jesús una vara más alta todavía que en el Antiguo Testamento sobre el cumplimiento de la ley, pero esto nos sirve para que nos demos cuenta, es un espejo para que nos demos cuenta de que eso es lo que deberíamos perseguir, pero se sabe que no lo vamos a alcanzar. Vuelvo a Mateo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le vas a hacer a tu prójimo todas las cosas que te gustarían que te hagan a vos. Y no le vas a hacer el daño que a vos tampoco te gustaría que te hagan. ¿Sí? Vamos a ver a qué porcentaje nosotros podemos llegar de cumplir esto. Sabemos que al 100, como acabo de decir, no llegamos. Romanos 10:9. La fe. Creer que Jesús es el Señor y que Dios resucitó, es lo que hablamos antes. Esta es la fe que perseguimos, esta es la fe que nos salva. Con esto perseguimos la salvación. Y arrepintiéndonos y convirtiéndonos para que sean borrados todos nuestros pecados. Es decir, acá es donde Cristo nos da el acceso a la dimensión de Dios y todos nuestros pecados son perdonados y borrados y Dios no los tiene en cuenta. No los tiene en cuenta. Aunque no lleguemos a cumplir esto, aunque nuestra fe no llegue a la perfección, a veces tengamos alguna duda, no importa, el hecho de perseguirlo y trabajarlo, de estar en contacto con la palabra, de estar en contacto con Dios en oración, el hecho de perseguir, de tener la intención de cumplir todo esto, de arrepentirnos de los pecados, de convertir el entendimiento de nuestras mentes, de saber que no merecemos el cielo, que Dios nos lo regala. El resumen de todo esto es lo que nos da la salvación y es lo que es la conversión. La conversión. Ese es el proceso de conversión que tenemos que hacer. Bueno, espero que el video te haya servido. En el próximo video vamos a seguir con lo que es el Día del Señor, porque falta responder bien cómo va a ser, cuándo. Hay un montón de dudas para responder, pero bueno, quería hacer un paréntesis en esto para que te conviertas rápido, no te obsesiones con ser perfecto, porque nadie lo es, yo no lo soy, es un sube y baja. La idea es que cada vez nos vayamos acercando un poquito más a Dios. Y bueno, ya sabés que el canal es El Mundo de Juan. Suscríbete, repartí el video, compartilo, dale a la campanita para que te puedas enterar de los nuevos videos. Creo que tengo 2 o 3 suscriptores. Yo esto no lo hago para que tener suscriptores ni nada de todo eso. Yo lo hago para la gloria de Dios, para que la gente se convierta y para que también haya alguien que predique desde el error, porque uno está cansado de ir a la iglesia y que el sacerdote te cae a pedos y vos pensás que él es perfecto y vos te vas como un miserable, y que el pastor te hable de la prosperidad y de todo, y que al tipo vos ves que le va bárbaro y vos estás pidiendo por favor que vas a comer hoy a la noche. Entonces no está bueno. Entonces está bueno que empiece a haber gente que predique desde el error. O sea, soy humano, me equivoco, me mando macanas, peleo, me enojo, tengo muchas cosas malas, miro mujeres, me gustan las mujeres, trato de no serle infiel a mi mujer, hasta ahora lo llevo más o menos logrado, pero uno mira. ¿Qué más? Hay un montón de cosas, y esto no hay que ocultarlo, uno tiene que ser transparente, y si la gente se ríe, se mofa,
La verdad que no me interesa. Mientras yo siga cumpliendo la voluntad de Dios, a mí no me interesa, no tengo por qué mentir de la gente, no tengo por qué mentirle a nadie. Yo soy lo que soy y trato de perseguir esto. Y si le hice mal a alguien, perdónenme. Es así de corto. Ahí está la transformación. Que tengas bendecido día.